¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Cuidado con las gripes, ¿eh? Yo acabo de pasar unas 4 días buenísimas. Muy rica, la verdad. Bueno, habéis visto el título del vídeo y es una cuestión esta del origen del universo interesante. El otro día hicimos un directo, buscarlo por ahí, sobre la ciencia y Dios y sobre la física y Dios y evidentemente pues se habla mucho de cosmología. Perdonadme por la voz, pero esta es mi voz de ahora. Soy un señor con la garganta castigada. Aparte de la chanza y de todas las risas que se pudieron generar con el análisis que hicimos de un señor hablando de que la ciencia había demostrado a Dios y de todo, y dijimos muchas veces no tienen ni idea de cosmología, luego un colega me puntualizó un detalle. Y es que muchas veces nosotros damos por hecho muchas cosas, como por ejemplo que las personas conocen los distintos modelos cosmológicos que existen, conocen la diferencia que hay entre un teorema de singularidad y un teorema tipo BGV, y entonces, pues claro, esto es complicado. Complicado porque no todo el mundo tiene por qué saber hacer esto, ni tiene que tener estos conocimientos, aunque podemos estar interesados, ¿no? Entonces es muy fácil manipular y decir, el Big Bang está demostrado, el Big Bang tiene un origen, el universo no sé qué, no sé cuánto, cuando esto es totalmente falso. Entonces hoy he querido hacer un pequeño repaso sobre algunas cuestiones interesantes de la cosmología teórica. Y insisto en teórica porque esto no está nada comprobado. Es simplemente modelos que pueden ser factibles y que, bueno, están buscando comprobaciones observacionales a través de medidas cosmológicas y astrofísicas. Se pueden plantear y se pueden hacer. Y aquí pues tengo un ramillete que vamos a ir pues desde la cosmología teórica de Hawking hasta la Loop Quantum Cosmology o la teoría de cuerdas. Voy a dejar otras como por ejemplo la CCC de Penrose, porque bueno, es una propuesta que es bonita y tal, pero bueno, no, todavía no está muy desarrollada y además no entra dentro de los parámetros que yo quiero discutir aquí. Se puede hacer otro vídeo otro día. Claro, entonces, vamos a dejar claro cuando hablamos de la teoría del Big Bang, hoy día, cuando decimos, no, el Big Bang, no sé qué, no sé cuánto, para arriba, para abajo, no sé qué, ¿qué decimos? Y entonces esto es una cosa que se, ¿cómo se llama? Que se comenta muchísimo todo el rato, y es que nosotros pues tenemos esta imagen, voy a ponerme un poquito más en grande porque simplemente por mi ego. Eh, o tal vez esta, ahí mejor, ¿verdad? Para que sea mejor. Nosotros tenemos una visión de la historia de nuestro universo. Hemos sido capaces, a través de observaciones cosmológicas de la radiación cósmica de fondo, o a través de ver la estructura a gran escala del universo, cómo se distribuyen las galaxias por ahí, dónde hay más galaxias, dónde hay huecos, dónde hay vacíos, dónde hay llenos, dónde no sé qué, dónde hay, mira, aquí hay una oleada, aquí ahora viene un hueco, aquí viene otra oleada, que es lo que se llama las BAO o las oscilaciones acústicas bariónicas. Pues gracias a eso tenemos un entendimiento muy bueno de cómo ha ido evolucionando nuestro universo. Y sabemos que ocurrió algo hace 13.700, 13.800, 13.400, me da igual, millones de años, en un punto en nuestro pasado, en el pasado de este universo, pasó algo que nosotros hemos identificado como que nuestro universo comienza a existir tal y como lo conocemos y ha sufrido una serie de transformaciones de fase, que lo han llevado a ser como es hoy día. Esto es importante. Lo que nosotros conocemos como teoría de Big Bang, en términos divulgativos, en términos de la calle, en realidad, para la gente que se dedica a esto, para las cosmólogas, los cosmólogos, es simplemente la historia térmica del universo. Sobre el punto original, sobre cómo comienza el universo, no podemos decir absolutamente nada con los datos que estamos obteniendo. Vamos a acercarnos mucho, pero no podemos decir, pues mira, esto empezó así, empezó así. Para empezar, porque ese momento de creación, entre comillas, está fuera del ámbito científico por el momento. Con esto me refiero a que no tenemos las herramientas físicas ni matemáticas para afrontar el estudio. ¿Podemos hacer aproximaciones? Evidentemente. ¿Podemos hacer intentonas? Evidentemente. Pero hasta que no tengamos una teoría de la gravitación cuántica en la que todos confiemos, en la que hayamos podido poner nuestras esperanzas porque hemos encontrado
ciertas guías experimentales u observacionales, pues todo esto cae dentro del ámbito de la teoría. ¿Esto es malo per se? No. Es simplemente cómo funciona la ciencia. Nos estamos planteando un problema tan jodido que necesitamos mucha inversión de tiempo, de buenas ideas, de nueva matemática, de nueva gente aportando ideas novedosas, entrar por otros ángulos al problema. Y lo bonito de esto es que, como vamos a ver, pues hay una serie de resultados en los cuales confiamos mucho, pero en ningún momento sabemos, nosotros podemos decir, nuestro universo tuvo un determinado origen, no en el sentido de que apareciese de la nada o de que alguien lo crease, no es un momento de creación, sino que hay una frontera temporal a partir de la cual nosotros podemos decir cosas de nuestro universo y detrás de la cual no podemos decir cosas de nuestro universo. Porque no tenemos las herramientas para decirlo, ni observacionales, ni experimentales, ni teóricas por el momento. Es cierto que tenemos propuestas y es a lo que nos vamos a dedicar. Entonces, vamos a empezar poco a poco, de una manera que yo creo que es la ideal y que creo que no se ha hecho así nunca, así que os invito a que comentéis, a que sigáis, a que le deis a la campana y me digáis lo bien que lo hago, incluso en este estado paupérrimo de salud. Y vamos a hablar de singularidades. Vamos a hablar de los famosísimos teoremas de singularidad de Penrose y Hawking. Estos que dicen, y que muchas personas dicen, no, es que estamos obligados a aceptar que hay un punto donde se origina el universo porque rigen los teoremas de singularidad. Los teoremas son válidos tanto en cuanto se verifican las hipótesis y el rango de aplicabilidad del teorema. Si nosotros violamos las hipótesis o la ciencia o la física muestra que la naturaleza viola las condiciones del problema, del teorema, pues entonces el teorema no aplica. ¿Es cierto que todos los triángulos que yo pueda definir son tales que los tres ángulos suman 180 grados? No. Eso solo es cierto en geometría euclídea. Si yo cambio de tipo de geometría, estoy en una geometría curva, eso no es cierto por regla general. ¿Significa eso que el teorema es falso? No, significa que el teorema es sobre las geometrías euclídeas. Si yo me salgo de la geometría euclídea, ese teorema deja de ser verdadero. Es decir, que un teorema siempre es verdad hasta que deja de serlo. ¿Por qué? Porque se han violado las hipótesis de partida, porque no se cumple el rango de aplicabilidad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces vamos a entender bien qué significan esto y cuál es la estructura de un teorema de singularidad. Para un teorema de singularidad, esencialmente hay tres ingredientes que uno tiene que cumplir. Uno tiene que presuponer cómo es la causalidad en el universo. ¿Eso qué quiere decir? Porque tenemos que decir, nuestro universo se comporta de tal manera que si yo tengo una superficie, esta es una superficie espacial, voy a poner colorines para que se vea esto bien. ¿Qué color pongo? Vamos a poner una naranjita. Esta superficie, esta línea que estoy marcando aquí, esta, es un corte espacial, ¿vale? En nuestro universo. El tiempo, yo estoy suponiendo que es normal a esa superficie. Y ahora yo me pillo un punto y digo, voy a ver cuáles son las cosas que vienen del pasado de ese punto. Las cosas que vienen del pasado de ese punto están contenidas en el cono de luz centrado en ese punto y ese cono de luz cortará a esa superficie en dos puntos. Entonces, todo lo que ocurra aquí, pues puede ser conectado con ese punto P, bien mandándole señales que vayan a una velocidad inferior a la velocidad de la luz, o bien a través de señales que procedan de alguien que ha enviado rayos de luz, que sería el punto marcado aquí y aquí, el A y el B. Lo importante que tenemos que exigir es que nuestro espacio-tiempo no esté indeterminado. Quiere decir que si yo conozco la distribución de todas las condiciones en esta superficie, yo puedo evolucionar esos datos iniciales de manera que yo sepa cómo va a evolucionar hacia el futuro y cómo ha evolucionado desde el pasado mi universo.
Dicho de otra manera, que no me encuentre curvas que pasan varias veces por la superficie. Eso elimina curvas cerradas. No hay posibilidad de viajar en el tiempo. Claro, evidentemente, si yo estoy aquí, yo estoy a este punto de aquí y veo venir y me corta esa curva ¿de dónde viene? De este punto, de este. No tendría una relación unívoca entre una curva con un punto de corte con la superficie que yo puedo evolucionar de manera unívoca. Entonces, este tipo de comportamientos suponemos que no se cumplen en nuestro universo. Exigimos, eso tiene un nombre, que nuestro universo sea globalmente hiperbólico. Hiperbólico. Lo que quiere decir es que esté bien comportado causalmente. Que si yo tengo una superficie donde puedo poner datos iniciales, yo eso puedo evolucionarlo hacia el futuro o hacia el pasado empleando las ecuaciones de mi teoría. Y voy a obtener una respuesta unívoca. Eso es guay. Entonces, primero exigimos que nuestro universo se comporte bien causalmente. Segundo, nosotros vamos a exigir que la gravedad sea atractiva. Es decir, que si yo dejo unas partículas caer en un campo gravitatorio, esas partículas se atraigan entre sí. Que la gravedad sea atractiva. Esto se codifica a través de unas cosas que se conocen como condiciones de energía. Tenemos la condición de energía fuerte, la condición de energía nula, la condición de energía débil, etcétera, etcétera. Esencialmente lo que decimos es que la densidad de energía alrededor de un observador, ya sea un observador que se mueva a la velocidad de la luz, que esto no se puede, pero en cualquier caso, haciendo una aproximación al límite, o un observador que se mueve en una geodésica, ve a su alrededor una densidad de energía positiva. Eso se traduce en que la gravedad sea atractiva. Esto en nuestro ámbito normal se cumple. Los campos que nosotros conocemos tienen este tipo de comportamiento. Densidades de energía positivas y generan gravedad atractiva. Entonces ya tenemos dos condiciones, que nuestro universo sea causalmente bien comportado y que nosotros podamos encontrar que, que nuestro universo, la gravedad es atractiva, en términos generales. Y entonces lo que nosotros decimos es, si el universo cumple que es globalmente hiperbólico, que la gravedad es atractiva y vemos que cuando miramos hacia el pasado, las curvas de las partículas, que se llaman geodésicas, convergencia de geodésicas. Eso quiere decir que si yo miro al pasado, todas las curvas van a una misma región, es decir, hay una concentración de curvas geodésicas. Entonces, las geodésicas no se extienden al menos infinito. ¿Eso qué quiere decir? Que se cortan, que no son completas, que yo miro la evolución de la curva, eso dependerá de un parámetro, y el parámetro se acaba en un tiempo
finito, llego a un punto a partir del cual ya no puedo continuar mal. Eso es lo que se conoce como incompletitud geodésica. Y eso lo que me dice es que aquí habrá una zona donde las ecuaciones que rigen la evolución de mi teoría se paran. Aquí no se habla de un origen, aquí lo que se habla es de una singularidad en la teoría, en la relatividad general, porque aquí todo esto, esencialmente cuando yo hablo de gravitación, de gravedad atractiva, estoy presuponiendo que la GR es OK. Estoy basándome en las ecuaciones de Einstein, suponiendo que son correctas, etcétera, 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 y que el comportamiento del espacio-tiempo viene dado por una solución de las ecuaciones de Einstein. Y evidentemente, si nosotros miramos a nuestro universo, se cumplen estas condiciones, con lo cual podemos decir que evidentemente tenemos una singularidad inicial. ¿Es eso el momento de la creación? No. Es simplemente un punto donde dice, hasta aquí puedes utilizar tu teoría. En este punto ya no es. Y lo que te están diciendo es que evidentemente, si ahora nuestro universo sabemos que se está expandiendo, hacia el pasado se estaba contrayendo, ¿no? Si yo miro al pasado, lo veo cada vez que se contrae más. Pues entonces, la cuestión es que evidentemente esto tiene que venir de una región, que vendrá de una región con alta densidad, con alta energía, etcétera, 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 etcétera. ¿De dónde ha salido todo? No te lo dice esto. ¿Estaba todo contenido en un punto? Tampoco te lo dice eso. Te dice que no podemos ir más allá de una determinada región. Hay un punto a partir del cual tu teoría no sirve para nada. Necesitamos algo mejor, necesitamos una versión cuántica, por ejemplo. Luego tenemos en la cosmología, que se habla muchísimas veces. Dice, esta es la ecuación de Friedman-Robertson-Walker, la FRW. Vamos a poner la L, lo que queráis, la Maxwell, lo que queráis. Esta es en el caso plano. Se puede poner ahí un factor que depende de la curvatura, pero nos da igual. Aquí ahora lo que nos dicen es, este es el factor de escala. Factor de escala. Y te dicen, la A de 0 es igual a 0. ¿Por qué? Porque A de t es mayor o igual que 0 para todo t. Vamos a ver, vamos a ponerlo bien. La derivada respecto de t es mayor que 0 para todo t, es una función monótonamente creciente. Siempre crece, con lo cual está acotada a que valga 0 en el instante inicial, en un t igual a 0. Un t igual a 3, da igual. Y ahí te dicen, y ahí hay una singularidad. Pero tú miras y dices, bueno, pues no veo una singularidad en realidad. Yo pongo esto un 0, pues lo único que estoy diciendo es que pierdo la información en el espacio, ok, pero sigo teniendo información temporal con sentido. ¿Eso qué significa? Bueno, claro, es que esto ahí no se ve la singularidad. La singularidad se ve en la curvatura. Si nosotros calculásemos las curvaturas asociadas a los espacios de Friedman-Robertson-Walker, que están ahí, en este caso para k igual a 0, como queráis, da igual, ¿eh? Esta k representa la curvatura, solo hay 3 en los casos de Friedman-Robertson-Walker, y es que k sea mayor o menor que 0, o dicho de otra manera, que esto sea igual, se puede resumir en 3 casos, más 1, 0, menos 1. Es el universo abierto, cerrado y plano en el caso de k igual a 0. Y claro, aquí se ve claramente que si A de t tiende a 0 cuando t tiende a 0, porque es una función monótonamente creciente, la R tiende a infinito en este caso. Porque aquí tengo una A y aquí tengo una A al cuadrado, que como son positivas siempre, pues es A. Y entonces tiende a 0 por la derecha. Y entonces, ¿qué ocurre? Pues que eso explota. La curvatura del espacio-tiempo tiende a infinito, en este caso. Y no solo la curvatura, ¿por qué? Porque si tenemos la densidad de masa de materia y la densidad de radiación, por ejemplo, podemos tener la radiación
materia oscura, etcétera, etcétera, pero he puesto aquí 2. Pues eso va como 1 partido al cubo y 1 partido como a la cuarta, la densidad de materia y la densidad de radiación, de energía, respectivamente. ¿Y qué ocurre? Pues que si eso va en t igual a 0, a tiende a 0, pues esto explota. Las densidades serían infinitas, etcétera, etcétera, etcétera. La temperatura sería infinita, la energía infinita, etcétera, etcétera. Ahí es donde se ve realmente que aquí hay una singularidad. Con lo cual esto es consistente con el teorema de singularidad, evidentemente. Nuestra cosmología es evidente que es consistente con los teoremas de singularidad de Penrose y Hawking en sus versiones cosmológicas. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, no pasa nada. Lo único que lo único que nos dice esto es que hay un límite a partir del cual no podemos decir nada. Y ahora la cuestión es, ¿nuestro universo puede ser infinito hacia el pasado? Por ejemplo, si nuestro universo pasa por una fase inflacionaria y no sé qué, os recuerdo que tenemos un vídeo sobre la inflación estupendo. Bueno, pues hay un teorema que es el Borde-Guth-Vilenkin, el BGU, que lo que te dice es que todo esto, que nuestro universo parece ser que es finito hacia el pasado. Y esto se interpreta, sobre todo por los apologetas cristianos, como que hay un teorema que te dice que esto tiene un origen. Esto no es lo que te dice el teorema. Lo que te dice es que hay una frontera temporal, otra vez, insistimos, y este teorema es muy bonito, lo vamos a analizar ahora, a partir de la cual nosotros solo podemos decir que aquí hay una frontera en el tiempo. Nadie dice que no haya otra cosa detrás. Simplemente que el comportamiento que nosotros vemos en nuestro universo, como por ejemplo que se expande, eso ha tenido que tener un origen. Ese comportamiento, el comportamiento en concreto de la expansión, no ha podido ser, no se puede extender hacia el menos infinito en el tiempo. Debe de haber un instante a partir del cual empieza todo este proceso de expansión. Eso no quiere decir que no haya otras posibilidades. ¿Qué dice este teorema? Este teorema es muy potente por varias razones. No necesita relatividad general. Es decir, no necesita leyes dinámicas, no necesita leyes de cómo se comportan los campos, no necesita. Es simplemente un análisis cinemático de cómo se comportan determinadas curvas en un espacio-tiempo. Entonces, tú, dado un espacio-tiempo, tú tienes unas curvas que se denominan las curvas geodésicas. Si nosotros tenemos, por ejemplo, aquí, vamos a poner esta estrella o esta galaxia y esta galaxia y esta galaxia, así. Tenemos 3 galaxias. Esas galaxias no se mueven, vamos a suponer que no se mueven una respecto de la otra. Entonces nosotros las observamos cómo va evolucionando esto en el tiempo y lo que vemos es que esto sigue unas curvas que hacen así. Es decir, que todas se están alejando de todas. ¿Eso quiere decir que las galaxias se están moviendo una respecto de otra? No, yo puedo hacer un mallado, esto lo hemos hecho varias veces, yo hago este mallado, aquí pongo una galaxia, aquí pongo otra, aquí pongo otra. Ahora lo que hago es, este mallado lo estiro. Aquí pongo la galaxia, aquí esta galaxia, aquí esta galaxia. Lo que he hecho es estirar la malla. ¿Se han movido de los puntos unos respecto de otros? No. Lo que he hecho es estirar la malla. Es decir, el espacio que contiene a esos puntos se ha estirado, se ha expandido. Con lo cual ha arrastrado. Pero no hay un movimiento de esta galaxia se mueve respecto de esta otra galaxia. No hay un movimiento peculiar que se conoce. Entonces, estos son geodésicas comóviles. Porque están adaptadas a observadores que se mueven única y exclusivamente por el arrastre que supone la expansión del universo o del espacio-tiempo que los contiene.
Evidentemente, yo puedo decir, hombre, pero también puedo pillarme, por ejemplo, esta curva que indica otro observador que se está moviendo respecto de las galaxias a velocidad constante, sin acelerar. Es decir, yo tengo un flujo de galaxias que se está expandiendo de manera comóvil y ahora alguien puede moverse de una galaxia a la otra a velocidad constante. Yo salgo de una galaxia, me muevo a la velocidad constante, luego llego a la otra y así sucesivamente. Eso también es una geodésica. ¿Por qué? Porque esencialmente no hay aceleración. Pero no es una geodésica comóvil. No tengo, además de sentir la expansión del universo, yo me estoy moviendo respecto de una galaxia de la que salgo y respecto de la que llego. No estoy fijo en el mallado que yo haya elegido en el espacio-tiempo. Esto es una idea interesante. Por ejemplo, si este es el punto 1 o 01, 02, 03, pues este es el 01, el 02 y el 03. No han cambiado de punto. Sin embargo, si yo tengo el observador verde, pues ese observador verde se está desplazando y está cambiando. Cada instante de tiempo está en un punto diferente de la malla. Y esta es la idea esencial, porque ahora yo le pregunto al observador verde, oiga, ¿puede mirar a usted hacia el pasado? Y le pregunto, ¿qué está usted viendo? Y me dice, yo veo, en el caso de que lo vea, una expansión que es h, ahora decimos lo que es esto, mayor que 0, pero básicamente es la expansión del universo. H es lo que se conoce como el parámetro de Hubble, que es cuánto cambia en el tiempo el factor de escala respecto del valor que tiene el factor de escala. Básicamente es una medida de la expansión relativa de cómo aumenta el tamaño del universo respecto del tamaño del universo. Si en promedio el observador verde o las geodésicas verdes ven que el universo está expandiéndose, es decir, tiene una expansión promedio positiva, solo el promedio, respecto de los observadores geodésicos, pues la conclusión del teorema es que estas curvas no pueden ser indefinidas, no se pueden extender indefinidamente hacia el pasado. Es decir, que todos los observadores que hagan eso vienen de una región. Y evidentemente estas también. Porque podría darle la vuelta, ¿no? Podría decir las verdes son comóviles y ahora me quedo con las naranjas que no lo son. Pero siguen siendo geodésicas. Que son curvas que no tienen aceleración intrínseca, digamos. Dicho de otra manera, lo que te dice el teorema es, si usted ve en su universo una expansión positiva en promedio, entonces su universo tiene una frontera temporal. No puede extender la historia de todas las partículas hacia el menos infinito. Es decir, tiene un punto a partir del cual aparece la historia de su universo. ¿Significa esto? Bueno, lo tenéis ahí, ¿no? ¿Significa esto que hay un origen, no sé qué, que hay una creación? No, lo que significa es que la historia, el comportamiento que nosotros estamos viendo, es decir, el de expansión en promedio, no puede ser indefinido hacia el pasado. Tiene que tener un punto de origen a partir del cual empieza todo. Y hacia el futuro ya se puede extender todo lo que queramos hacia el futuro. Entonces alguien puede decir, ya, y si yo estoy ya en el infinito en el futuro, no puedo ver el infinito hacia el pasado, y eso es una pregunta más filosófica que física. La cuestión es que hay una frontera absoluta de este comportamiento que yo estoy viendo. Lo puedo extender todo lo que quiera hacia el futuro, pero no hacia el pasado. ¿Correcto? Esto es lo que dice el tipo de teorema BGV. Yo creo que es guay, ¿no? Entonces ahora, ¿qué vamos a hacer? Ahora vamos a decir, ok, ¿hay alguna propuesta de qué ocurre realmente en eso
que la gente tiene en el imaginario colectivo denominado Big Bang, el origen? Y evidentemente la respuesta es sí. Tenemos propuestas de teoría de gravedad cuántica, muchas, y cada una de ellas está proponiendo cómo es el origen del universo. Lo mágico es que teorías que en principio no tienen nada que ver están convergiendo a dar explicaciones compatibles las unas con las otras. Y esto es hermoso. Entonces vamos a empezar con el trabajo de Hawking y Hartle, que los tenéis ahí, que se conoce como la propuesta de ausencia de fronteras, y que es algo que es, bueno, técnicamente es bastante, digamos, elevado, pero tampoco mucho, pero vamos a intentar hacer un resumen. El resumen es el siguiente. Nosotros tenemos que nuestro universo se está expandiendo, entonces sabemos que hay una singularidad inicial, por los teoremas de singularidad, también por el teorema de BGV, porque nuestro universo en promedio tiene una expansión positiva. Entonces tenemos que tener una frontera temporal a partir de cual la historia de nuestro universo ha empezado, tal y como la vemos. Tal y como la vemos, es decir, nuestro universo en expansión tiene una frontera, que podrá estar más cercana, más lejana o lo que sea, pero tiene una frontera en el pasado. Temporal, una frontera temporal en el pasado. Entonces nosotros tenemos las ecuaciones de la cosmología de Freeman-Robinson-Walker. Nosotros tenemos, evidentemente, como hemos visto, la curvatura. Nosotros podemos decir, bueno, pues nuestro universo está lleno de materia, o nuestro universo está lleno de materia y materia oscura, o materia y radiación, lo que sea. Esto es para un universo en materia, da igual, es un ejemplo, simplemente para que veáis que A de t es una función del tiempo. Entonces yo puedo hacer derivadas respecto del tiempo y tal, y entonces la R se calcula y te da eso. En este caso, da igual lo que signifique, esto es para un universo lleno de materia, pero en cualquier caso es que A de t es una función que depende del tiempo, yo puedo hacer derivadas, puedo calcular la R, la curvatura, etcétera, etcétera. Y aquí ¿qué va a ocurrir? Pues que queda como 1 partido t al cuadrado, cuando t es 0, pues eso es infinito. Pues tenemos aquí una singularidad inicial, no podemos decir nada, no tiene sentido nuestra teoría ahí. No podemos evolucionar, evidentemente, si hay algo infinito y yo aplico las ecuaciones de mi teoría, me va a escupir infinito, 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 infinito. No sirve para nada. Eso es lo que te está diciendo, es tu teoría aquí no sirve. No te está diciendo que haya un Dios creador, no te está diciendo que haya aparecido de la nada, no te está diciendo que venga desde el pasado, no te está diciendo absolutamente nada. Elige usted la respuesta que más le guste. Ahora, ¿qué hacemos? Desde la física vamos proponiendo modelos a ver cuál es el que tenemos. Entonces, el modelo que propuso Hawking con Hartle es, igual que en el espacio yo me puedo mover arriba, abajo, a la derecha, a la izquierda, delante, detrás. ¿Qué pasa si yo pudiera hacer lo mismo en el tiempo? Si yo me pudiera mover en adelante, atrás, en el tiempo. Es decir, ¿qué ocurriría si yo lo que consigo es pasarme y convertir la coordenada temporal en algo que sea espacial también, donde yo me pueda mover libremente? Esto equivale a hacer lo siguiente. Nosotros sabemos que nuestra métrica es menos dt al cuadrado más algo al cuadrado de x al cuadrado, por ejemplo. ¿Qué pasa si yo pudiera hacer esto? Con todo positivo, con todos los signos positivos, sin signos negativos. ¿Eso lo puedo hacer? Sí, lo puedo hacer. ¿Cómo? Pues una cosa que se conoce como transformación euclídea o rotación de Wick o lo que queráis, que es directamente decir, voy a utilizar un tiempo que es complejo. Si yo hago eso, entonces, evidentemente, el dt al cuadrado, perdón, el d tau al cuadrado, tiempo euclídeo, es i al cuadrado de t al cuadrado con un signo menos delante, que es este signo menos. Por tanto, ¿eso qué es? Pues eso es menos 1 por menos 1
por dt al cuadrado. Básicamente es algo positivo. Entonces se mata ese signo menos y me queda una métrica euclídea tipo la que utilizamos desde el colegio. La diferencial o x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado más t al cuadrado. O tau, como queráis llamarlo. Esto es algo que se hace de manera estándar en teoría cuántica de campos, en mecánica estadística, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque te permite afrontar el hecho de que podemos calcular las integrales de camino de una manera mucho más fácil que en el caso lorentziano. Luego lo que hacemos es cambiar ese signo otra vez. Entonces lo que vamos a hacer es hacer una integral de camino. Una integral de camino donde lo que nosotros queremos saber es cuál es la probabilidad de tener un universo como el que tenemos hoy. ¿Basándonos en qué? Pues basándonos en que vamos a integrar en todas las posibles contribuciones de métricas y campos, de manera que pasemos de un determinado tipo de universo sin frontera a el universo actual. Y eso se hace pues pesando cada historia del universo, tiene asociada una amplitud de probabilidad que se construye de una determinada manera. Lo importante es que nosotros vamos a integrar de todas las formas posibles que tenemos de empezar el universo sin una singularidad inicial. Porque ¿qué ocurre cuando yo hago este cambio y paso el tiempo a algo en el cual yo me puedo mover a través de él? Exactamente igual que con el espacio. Es decir, ¿qué pasa cuando me voy y consigo que mi métrica se transforme en una métrica euclídea? Con este truco de la rotación de Wick. Pues lo que ocurre es que puedo encontrar una región en la cual paso de la métrica euclídea cuántica, en el régimen cuántico, y de repente, por expansión, entro en un universo clásico como el que nosotros estamos viendo. La pregunta es, ¿eso cómo es posible? Vamos a analizarlo un poco, que yo creo que esto no se hace nunca. Supongamos que yo tengo una métrica euclídea donde todo es positivo, lo veis aquí, esto es más, esto es más, esto es más. Todo positivo. No hay ningún signo menos en la métrica. El ADT, si lo resuelvo en este tipo de espacio-tiempos, tiene este formato. ADT es una función del tiempo, que en este caso es tau, que es un seno. ¿Qué pasa si yo hago A de tau tendiendo a cero? ¿A qué tiende cuando tau tiende a cero? Pues cuando tau tiende a cero, resulta que como esto está viviendo dentro de un seno, esto es 1 partido h, el seno de t o de x, cuando x tiende a 0 es x, por tanto esto es lo que hay dentro del seno, que es h por tau. Así que esto es igual a tau, por eso aparece aquí un tau. Esto es porque se conoce que el seno es un infinitesimal. Cuando x tiende a 0, el seno toma el valor de su argumento. Entonces, ¿qué ocurre? Aquí la h es una constante en este modelo. Y lo que estamos diciendo es que, evidentemente, esto t igual a 0 es ese punto de ahí. Pero no es un punto singular. ¿Por qué? Porque si nosotros calculamos la curvatura, el r, que es lo que había que calcular, en este caso, lo que nos queda es 12 por h al cuadrado. Pero 12 por h al cuadrado es válido para todo valor de tau, del tiempo, con lo cual si t tiende a 0, eso sigue valiendo 12h al cuadrado. No hay una singularidad en la curvatura. Nada se va a infinito aquí. Esto es como estar en el polo norte. Yo voy y, claro, todas las curvas convergen al polo norte. ¿Es una singularidad? No, yo puedo seguir andando. Lo que pasa es que voy a atravesar el polo norte y voy a seguir.
por este camino. Me voy a ir por aquí, luego subo, luego bajo, luego puedo bajar, y doy la vuelta por el otro lado. Entonces nuestro universo es como cerrado. ¿Qué ocurre? Que si empezamos y permitimos que nuestro universo evolucione, llega un momento en que hay una región en la cual nuestro tau, que es un número complejo para que nuestra métrica sea euclídea, puede ser que domine esta parte sobre la parte puramente que te da el comportamiento euclídeo. ¿Y eso qué pasa? ¿Qué termina pasando? Pues que la métrica de s al cuadrado adquiere un signo negativo más a de t al cuadrado por el diferencial omega al cuadrado. Es decir, pasamos al régimen de estar en un espacio-tiempo clásico. Y eso ocurre cuando la A pasa ahora a ser entonces un coseno hiperbólico, que es algo que si uno lo pinta son líneas que se expanden. Entonces, ¿qué ocurre aquí? En esa región, que es donde uno va a calcular las probabilidades que habíamos visto antes, esta cosa te calcula cómo es la probabilidad de que ocurra esto para dar un universo como el mío, como el que nosotros vemos, pues tenemos aquí que ese tránsito es posible hacerlo. Y esto da una serie de probabilidades, no sé qué, no sé cuánto, y la imagen, ¿cuál es? Pues que aquí no ha desaparecido la singularidad. ¿Por qué? Porque hemos introducido las reglas de la mecánica cuántica. Entonces, ¿es válido los teoremas de singularidad? No lo son. ¿Por qué no son válidos? Porque para que el teorema de singularidad sea cierto, tenemos que estar en un espacio-tiempo clásico regido por la relatividad general. Si metemos la mecánica cuántica, los teoremas de singularidad dejan de ser válidos. De hecho, aquí no hay singularidad. ¿Es válido el teorema BGV? Pues evidentemente lo es. Yo estoy aquí, miro hacia el pasado y lo que yo veo es que el promedio de expansión es positivo. Con lo cual, la historia de mi universo tiene una frontera que está aquí, a partir de la cual empieza a expandirse. ¿Significa eso que tiene un origen que ha aparecido así, ¡pum!, de la nada, que alguien lo ha creado, que no sé qué? No, significa que viene de un ámbito cuántico en el cual el universo se desarrolla y empieza a expandirse de manera positiva en promedio. Entonces, BGV lo que te dice es, hasta aquí, este es el punto a partir del cual empieza la historia de tu universo. ¿Qué pasaba detrás? No lo sé. Pero no excluye que pase cosas detrás. Por ejemplo, esto. Esto se puede... Este es Alexander Vilenkin y tiene un modelo muy parecido a este de Hawking. Lo que pasa es que su interpretación es que esta nucleación de universos cerrados que se abren, tal y como hemos comentado, se produce a través de un efecto túnel a partir de la absoluta nada. Y cuando digo de la absoluta nada, la gente luego me dice, no, es que el vacío no es la nada. Y yo te digo, ok, el vacío cuántico no es la nada, pero aquí este señor, vais y leéis los artículos, te dice que es a partir de la nada absoluta. ¿Por qué? Porque empieza desde una posición sin espacio-tiempo, sin materia, sin energía, sin campos. El espacio-tiempo tiene curvatura cero, no tiene, no hay espacio-tiempo, no hay métrica, no hay nada. Entonces lo que calcula es la probabilidad mecano-cuántica de que ocurra una tunelación desde la nada hacia tener un universo como este. Y podemos preguntarnos si esto tiene sentido, entonces las leyes de la física cómo están, y esto lo vamos a abordar en un directo este jueves. Vamos a hablar de dónde vienen las leyes de la física según yo. Es que, o la ley de la física, la ley de las matemáticas, que ponemos en un altar cosas que son absolutamente idiotas.
¿Cómo vamos a aplicar la regla de la mecánica cuántica si no hay universo previo? Para empezar, porque lo hacemos al revés y decimos, ok, ¿qué probabilidad hay de este universo que venga de algo que sea la nada? Nos decimos, yo estoy en la nada, a ver qué pasa. Es que depende de cómo preguntes, la pregunta tiene sentido o no. Lo que sabemos sí o sí es que hay procesos que están descritos físicamente, de que desde el algo se puede transformar en la nada absoluta, como las burbujas de Witten. Así que tiene sentido hablar de la nada absoluta en física. De la nada absoluta, no del vacío cuántico. De la nada. No espacio-tiempo, no energía, no materia, nada. Volúmenes que encierran nada. Volúmenes que tú ves desde fuera, pero que dentro no hay nada. No hay volumen, no hay espacio, no hay tiempo, no hay área, no hay relojes, no hay campos magnéticos, no hay nada. Cero. No hay vacío cuántico. No hay nada, nada. Y eso. Bueno, y ahí tenéis el rebote. Vamos a hablar de Loop Quantum Cosmology. Ahí tenéis a Ray Stecker, Lee Smolin, Carlos Rovelli, Martín Boyowal, Iván Agulló. Hay más, ¿eh? Está Wilson, etcétera, etcétera. Parampret Singh. Hay un mogollón de gente trabajando en Loop Quantum Cosmology. Pero básicamente estos son Stecker, Rovelli, Smolin fueron los primeros en hablar un poquito de la cosmología. Martín Boyowal luego introdujo mucha de la maquinaria matemática. Luego esto se transformó en la parte guay de la Loop Quantum Gravity, a hacer Loop Quantum Cosmology. Durante los 2010 y tal, 2010 fue pelotazo eso. Y bueno, pues ahora mismo, ¿qué pasa? Que tenemos que la Loop Quantum Cosmology lo que te dice es el universo que nosotros vemos que se está expandiendo. Si nosotros vamos y hacemos la evolución al revés, resulta que hay un montón de cosas que se van acumulando, la densidad se dispara y claro, decimos, todo se va a infinito, hay una singularidad. Y te dicen, cuidado, si nosotros metemos la idea del Loop Quantum Cosmology, metemos esto de los estados en spin networks y tal, aparecen correcciones cuánticas a las ecuaciones de la cosmología. Y de hecho son cuestiones muy simples. La cosmología estándar tiene esta cosita de aquí. Hemos visto antes que ρ, cuando t tiende a 0, esto tiende a infinito, con lo cual esa ecuación deja de tener sentido. Esta es la cosmología estándar, pero esta es la Loop Quantum Cosmology. Loop Quantum Cosmology te da esta ecuación de aquí. Y fijaos que aparece este término. El término es interesante porque esto que aparece aquí es una densidad crítica que viene determinada por las condiciones geométricas, cuántico-geométricas de la Loop Quantum Cosmology. Por ejemplo, el hecho de que no sea posible explorar áreas tan pequeñas como queramos. Hay un mínimo de área, un mínimo de volumen, hay un mínimo de longitudes que podemos explorar. Todo esto se puede desarrollar en Loop Quantum Cosmology, con lo cual hay una densidad máxima, crítica, de energía que puede soportar el espacio-tiempo. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, pues que esto es un h al cuadrado. Ese h al cuadrado lo que te dice es que h tiene una parte que tendrá una solución positiva y otra que tendrá una solución negativa. Podemos tener ramas. Y que la densidad, si ρ tiende a ρ crítica, eso se hace cero. Antes de que nos vayamos a infinito. Dicho de otra manera, lo que vemos es que el h al cuadrado, que es una cosa así, por ejemplo, una cosa cuadrática, si yo comprimo, voy a cero y luego reboto. Eso es el Big Bounce. Yo digo, voy a comprimir, comprimo, mi densidad aumenta, se acerca a la densidad crítica, pero cuando la densidad es crítica, el h se hace cero, h al cuadrado, perdón, se hace cero,
Eso quiere decir que transito de una rama de la parábola a otra rama de la parábola. No hay singularidad. Acabo de sortear la singularidad por efectos mecanocuánticos asociados al espacio-tiempo. Y eso es increíble. La velocidad de expansión, de hecho es la aceleración, pero bueno, básicamente la derivada temporal de la expansión de h, pues tiene este aspecto. También va corregido con un factor que depende de ρ partido ρ crítico. ¿Y qué estamos diciendo entonces aquí? Pues que nosotros venimos con un universo que nosotros estamos viendo que se expande, pero llega un momento en que cuando nosotros miramos hacia el pasado, tú estás aquí, yo estoy aquí, yo aquí estoy viendo que aquí hay un promedio de expansión positivo, con lo cual tiene que haber una frontera. La historia de mi universo en expansión no se puede prolongar indefinidamente hacia el pasado. ¿Pero qué ocurre? Eso es inconsistente. Loop Quantum Cosmology no es inconsistente, porque lo que te dice esto es que esto viene de una fase en contracción. Por tanto, quizás esto sea igual a cero. El promedio de expansión sea exactamente igual a cero o incluso que sea negativo, que domine la contracción sobre la expansión. Por tanto, GBV no impone una restricción a cuánto ha podido durar este universo completo en principio. En principio puede ser eterno hacia el pasado, todo lo que queramos, todo lo eterno que quieras hacia el pasado. Globalmente hablando en el universo, ha tenido una fase contractiva que puede venir desde el infinito pasado y va a tener una fase abierta expansiva que va a ir hasta el infinito futuro. Si tú me preguntas sobre mi historia, yo te voy a decir que aquí hay una frontera, clásicamente hablando. Y eso no es incompatible con el teorema. Lo que está claro es que el teorema no te dice nada sobre la creación del universo o sobre si el universo estaba previamente aquí o no. Y luego vamos a hablar de un poquito de teoría de cuerdas, que hay muchas propuestas, pero a mí me gusta esta, que es la String Gas Cosmology. Este es Baffa y Brandenberger. Baffa y Brandenberger. Lo he escrito mal. Es Brandenberger. Brandenberger. Buscarlo por ahí. Baffa y Brandenberger. String Gas Cosmology. String, ¿recuerdas? Gas Cosmology. Vamos a pensar que nuestro universo inicialmente es algo parecido a esto, pero en 10 dimensiones. Básicamente que tiene direcciones que se enrollan sobre ellas mismas, igual que esta dirección se enrolla sobre ella misma y esta dirección se enrolla sobre sí misma, pues, pero esto más, en 10 dimensiones. Es un presupuesto que uno puede tener. Y que nosotros podemos comprimir y estirar las dimensiones, una por una, todas a la vez, la que queramos. Uno de los ingredientes fuertes de la teoría de cuerdas es la dualidad T. La dualidad T lo que te dice es que si tú tienes dos teorías de cuerdas y reemplazas los tamaños de las dimensiones cerradas sobre sí mismas, que se llaman dimensiones compactas, y cambias de R a 1 partido de R multiplicado por la longitud de la cuerda al cuadrado, la física es totalmente idéntica. ¿Por qué? Porque lo que en una dimensión es una cuerda enrollada, por ejemplo, aquí tenemos una cuerda enrollada 2 veces. Esto es, esta cuerda va por aquí, se enrolla 2 veces y acaba aquí. Tiene un enrollamiento doble, un winding number igual a 2. Pues eso es, cuando transformo la teoría hay un estado exacto con la misma energía, pero lo que es una cuerda cerrada que está moviéndose alrededor
de esa dimensión compacta. Si el enrollamiento es solo una vez, pues tengo una cuerda cerrada que se está moviendo alrededor con una velocidad menor, con un momento menor. Igual que aquí, si en la dimensión grande yo tengo algo que se está moviendo en la dimensión compacta, eso equivale a algo que está enrollándose en la dirección compacta. Con lo cual, cuanto más me enrollo en la grande, más rápido se mueven las cuerdas en la pequeña. Y viceversa. Es todo y viceversa todo el rato. Esa es la dualidad T. Es que yo puedo cambiar grande por pequeño y la teoría sigue siendo igualmente válida. Describen la misma física. Y esto es importante porque aquí uno pierde la noción de qué es grande o qué es pequeño. Y es fabuloso. Porque nosotros imaginemos que yo tengo un gas metido en una caja y yo puedo comprimir un gas de partículas puntuales. No tienen estructura, no tienen nada. Me da igual que se expandan, que se expandan, que se atraigan, que se repelan, me da exactamente igual. Yo tengo un proceso gravitatorio, si queréis, o lo que sea. Yo soy hiper mega millonario fuertísimo. Tengo la mejor máquina de comprimir de todo el universo. Puedo comprimir todo lo que yo quiera. Y entonces voy comprimiendo, comprimiendo, comprimiendo. ¿Qué le pasa a la temperatura del gas? Si comprimimos, sabemos que la temperatura sube, sube, sube. Como las partículas son puntuales, yo podría llevar este proceso a reducirlo todo a un punto. A lo cual la temperatura se dispararía hasta el infinito. Es un comportamiento que uno es comportamiento ideal, pero que lo tienes que tener en cabeza que puede ser posible. Si tengo partículas puntuales, no sé qué, no sé cuánto, o la gravedad domina sobre todas las interacciones, yo me lo puedo llevar todo. E intentar llevármelo todo a un punto, comprimirlo todo a volumen cero. Con lo cual la temperatura tiende a infinito. Puedo calentar el gas todo lo que quiera, comprimiéndolo todo lo que quiera. Y ahora tenemos la dualidad T. La dualidad T lo que te dice que es que yo puedo cambiar R por 1 partido de R, es decir, algo grande, convertirlo en algo pequeño. Si R tiende a 0, lo que estoy diciendo es que 1 partido de R tiende a infinito. Eso es lo que estamos diciendo. Cambio lo grande por lo pequeño por lo grande. Me da igual. Pero claro, la energía de las cosas que viven en este universo será el número de cosas que están viviendo en el momento, es decir, lo que se está moviendo alrededor de la dimensión compacta y todo lo que está enrollando a la dimensión compacta. Ahora, aquí se ve claro que si yo cambio una por la otra, permanezco exactamente igual, porque si por cada cosa que se mueve aquí voy a tener otra que se mueve allí, tengo una dualidad. ¿Qué pasa? Que si yo bajo y comprimo y bajo el radio por el tamaño de la dimensión compacta, ¿qué estoy haciendo? Pues estoy haciendo que esto sea caro de excitar. Es decir, cada vez me cuesta más que las cuerdas den vueltas alrededor de la dirección compacta, de la dimensión compacta. ¿Por qué? Porque necesito muchísima energía para pasar de un estado energético a otro. Entonces, ¿qué estoy favoreciendo? Pues que las cuerdas se enrollen. Y al revés, si yo lo que hago es estirar la dimensión, pues claro, si yo estiro la dimensión compacta, pues las cuerdas que están abrazándola, pues se tienen que estirar, con lo cual me cuesta mucha energía. Estoy favoreciendo que las cuerdas lo que hagan es moverse fuera, sin abrazar, solo moverse alrededor de la compacta. Entonces hay un tránsito de si yo contraigo, si yo expando, transformo modos energéticos de moverse alrededor de la dimensión en modos energéticos de abrazar o de enrollar la dimensión compacta. Entonces, una de las cuestiones esenciales es que una de esas dimensiones compactas puede ser la R0, por ejemplo, la que yo quiero considerar como el tiempo. Pero como aquí estoy considerando que tengo un gas de cosas, de cuerdas y tal, voy a poder definir una temperatura. En teoría cuántica de campos y en mecánica estadística, la temperatura está relacionada a través de la dimensión
compacta como que el radio o el tamaño de la dimensión compacta depende de la temperatura. Es 1 partido de la temperatura. Esto es solo para la dirección temporal. Está relacionado también con una rotación de Wick y con una cosa que es transformar algo lorentziano con un signo menos en algo positivo, y se estudia en lo que se conoce como teoría Quantum Field Theory o teoría de cuantía de campos a temperatura finita, que básicamente, o mecánica estadística para campos. El caso es que yo tengo una de las dimensiones que yo puedo relacionar con la temperatura del gas de partícula. Esto es interesante, ¿por qué? Porque si nosotros lo que decimos es que aplicamos la dualidad a esa dirección compacta, es decir, el tamaño de la dirección de la dimensión temporal, da igual que sea grande o pequeño, eso es lo mismo que decir que 1 partido de t es alfa partido de 1 partido de t, con los 2pi correspondientes. Dicho de otra manera, el 1 partido de t se transforma en algo que depende de t. Sin embargo, yo lo que digo es, ok, esto es para R0 y esto es para el R0', que es 1 partido de R0. O viceversa. ¿Ok? Claro, aquí yo voy a definir una temperatura efectiva en ese contexto. Esa temperatura efectiva T' va a valer pues lo que dependa del valor de la cuerda. Esto es la longitud de la cuerda, la longitud típica de la cuerda al cuadrado, por la temperatura en la otra configuración. ¿Y esto por qué es interesante? Bueno, eso es interesante porque entonces la nueva temperatura en la versión dual de la teoría está relacionada, evidentemente, a través de esta expresión. Dicho de otra manera, yo tengo una teoría y su dual, y esto lo puedo interpretar como una constante partido de la temperatura, es decir, T' es igual a una constante K partido T, para pasar de una teoría a su dual, es decir, cambiando R por 1 partido de R. ¿Y esto por qué es interesante? Pues que esta constante tiene que tener unidades de temperatura al cuadrado. Y esa temperatura al cuadrado la voy a llamar TH al cuadrado, que es 1 partido de 4pi por la longitud de la cuerda al cuadrado. Es decir, que depende de la longitud típica de las cuerdas. Las cuerdas no tienen una longitud indefinida, porque tienen una tensión. Y entonces, ¿qué va a ocurrir? Esa teoría, que esta TH, es lo que se conoce como temperatura de Hagedorn. Temperatura de Hagedorn, que es una temperatura que se define en mecánica estadística. Entonces, lo que nosotros queremos decir es que cuando yo tengo temperaturas altas en un régimen de la teoría, en el dual tengo temperaturas bajas. Eso quiere decir que cuando yo tengo una temperatura muy por encima de la temperatura de Hagedorn, eso equivale a temperaturas muy por debajo de la temperatura de Hagedorn. Pero hay un detallito más. Esto es lo que uno pudiera pensar, pero nos damos cuenta de un detalle. Si yo estoy y dispongo de la temperatura de Hagedorn, que ya sabéis que va como algo dependiendo de la longitud de la cuerda al cuadrado, y ahora imaginemos que yo pillo y me voy comprimiendo las dimensiones compactas. Si yo voy comprimiendo las dimensiones compactas, ¿qué estoy haciendo? Tengo un gas de cuerdas, las cuerdas van a aumentar su temperatura, van a aumentar la temperatura. ¿Pero qué ocurre? Que nosotros encontramos que tenemos una temperatura, que es la temperatura de Hagedorn, que es un límite. ¿Por qué?
Porque yo lo que sé es que esta R comprimiéndose equivale a una R expandiéndose. Por tanto, si yo aquí estoy subiendo la temperatura, esto tiene que equivaler a la temperatura, en la teoría dual, a la temperatura cayendo. Pero esto es muy importante, ¿eh? Porque la física tiene que ser la misma en las dos descripciones. Son teorías duales. Entonces eso quiere decir que yo no me puedo llevar esto al infinito. Porque entonces no encontraría cuál es el dual. Eso quiere decir que la temperatura del gas, perdón, la temperatura del gas de cuerdas lo que va a hacer es saturar. Una temperatura muy cercana a la temperatura de Hagedorn. Entonces yo empiezo a comprimir, empiezo a comprimir, empiezo a comprimir, puedo comprimir hasta cero. Pero la temperatura no va a variar. Pero ¿cómo no va a variar si yo estoy comprimiendo? Pues exactamente igual que no varía un cazo que está hirviendo a 100 grados cuando yo le sigo dando calor. Porque estoy haciendo una transición de fase. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que voy a transitar y voy a decir, va a comprimir, a comprimir, a comprimir, pero eso explota y se convierte en un espacio-tiempo grande. Por la dualidad. ¿Por qué? Porque si yo estoy comprimiendo, esto empieza a aumentar y aumentar y aumentar, con lo cual lo que estoy haciendo es favorecer los modos energéticos de los enrollamientos. Pero estos enrollamientos van a ir estrangulando las dimensiones compactas. Y llega un momento en que eso es tan potente que se aniquilan. Cuando me voy a encontrar modos de enrollamiento tanto en un sentido como en otro, que son unos los antimodos de los otros, eso va a explotar. Resulta que Bafa y Brandenberger demostraron que lo más eficiente para que esto ocurra, es decir, para que se encuentren los modos con los antimodos, es que ocurra en 3 dimensiones espaciales y una dimensión temporal. Dicho de otra manera, yo empiezo con un universo compacto de 10 dimensiones y al final, si esto se está comprimiendo, llega un momento en que explotan 3 dimensiones y se hacen grandes. Y entonces la temperatura de Hagedorn mantiene constante y empieza a decrecer porque el universo empieza a expandirse en esas nuevas direcciones. Dicho de otra manera, hay todo un proceso por teoría de cuerdas, que es la String Gas Cosmology, que involucra la simetría T o la dualidad T, involucra el concepto de temperatura de Hagedorn y qué pasa con una transición de fase, y lo que nos está diciendo es, yo empiezo con un universo que es muy compacto, que empieza a contraer y de repente eso, por dualidad, se transforma en un universo completamente lo equivalente físicamente es que esto es un universo que está expandiéndose con dimensiones grandes. Y entonces, pues dices, correcto. Pero si uno calcula la función de partición para este tipo de cuerdas, este tipo de gas, resulta que obtenemos esta expresión donde el beta H es el beta asociado a la temperatura de Hagedorn. Y entonces, ¿qué ocurre? Pues que esta Z, si la T es menor que la TH, beta es mayor que beta H y entonces esta exponencial sería negativa, con lo cual Z sería finita. Pero si T es mayor o igual que H, beta es menor o igual que beta H, con lo cual esta exponencial sería positiva y entonces Z tendería a infinito. Esto no puede ser, por tanto, la temperatura de Hagedorn, es un límite en nuestra teoría. No se puede superar.
No se puede superar porque la función de partición es algo así como un número que te sirve para normalizar el número de estados total. Eso no puede ir a infinito. Es que no tiene sentido. Con lo cual, si algo hace que la función de partición vaya a infinito, es porque no es físico. Aquí lo que estamos diciendo es que las temperaturas por encima de la temperatura de Hagedorn no son físicas. Y eso es consistente con lo que nosotros sabemos de el trasvase que hay de modos de vibración a modos de enrollamiento. Si yo comprimo, es lo mismo que estar expandiendo y transformar unos modos en otros. Y esto es bonito, porque aquí, insistimos, ¿aplican la singularidad? No, porque esto es ultra cuántico. Los teoremas de singularidad no aplican. ¿Aplica BGV? Sí. Si yo estoy viendo un universo en expansión, yo sé que ha habido una transición. ¿Qué transición es? Pues justo la que da que cuando alcanzo la temperatura de Hagedorn, paso de una fase contractiva a una fase expansiva. Y así podríamos seguir modelo tras modelo. ¿Qué demuestra esta charla? Pues no demuestra nada más que hay 2.500 millones de opciones en la propia física actual en las cuales afrontar cómo empieza nuestro universo. Es falso que la idea sea que todo el universo empezó de un punto comprimido que se expande. Es falso que tengamos teorías que nos dicen que hay un origen absoluto de nuestro universo. Lo que nos dicen es que hay una frontera para la historia de nuestro universo que es diferente, es un matiz muy fundamental. Nuestro universo empezó a comportarse tal y como lo hace con un horizonte finito en el pasado. Es decir, la fase expansiva con un promedio de expansión positivo tiene una frontera en el pasado. Eso no significa que no podamos ir más allá de esa frontera y que pasen cosas que no estén contempladas por el teorema. Como acabamos de ver, hay muchísimas opciones. Y ahora me diréis, no, todo esto es especulativo. No más especulativo que decir que alguien ha creado todo esto, o no más especulativo de decir que todo estaba contenido en un punto y que de repente, porque sí, explota. ¿Qué está ocurriendo? Que todo esto se puede estudiar, se está estudiando y buscan huellas observacionales en la radiación cósmica de fondo, en la distribución de las galaxias, en el comportamiento de la materia oscura, en el comportamiento de la energía oscura, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, esto no se queda en voy a proponer este modelo porque a mí me da la gana. Esto además es que proponen cosas de, ok, cuando tengamos mejores herramientas para observar, posiblemente podamos constatar si esto es cierto o no, si Loop Quantum Cosmology es consistente con la inflación, si la inflación es consistente con cuerdas, etcétera, etcétera. Entonces, nada, espero que os haya gustado muchísimo este vídeo. Yo creo que es muy ilustrativo y que no muchas veces podemos disfrutar de una charla en la cual podemos hablar de modelos cosmológicos actuales y que hablen del propio origen del universo, más allá de las chorradas del Big Bang que llevan desde los años 70, que nadie se cree eso. Entonces, espero que os haya gustado, darle a me gusta, comentad, etcétera, y sed felices. Cuidado con la gripe, ¿eh? Cuidado con la gripe que viene chunga. Venga, a cuidarse. Nos vemos esta semana que viene cargadita. Por cierto, tenemos un directo sobre las leyes de la física. Va a ser increíble. Nos vemos.